Manicomios famosos en la Edad Media y la brutal realidad dentro de ellos. La Edad Media fue una época en la que la ignorancia, el miedo y la superstición gobernaban la vida cotidiana. Y para quienes sufrían enfermedades mentales, la vida podía convertirse en una auténtica condena. No había psicólogos, no había psiquiatras, no había comprensión. Lo que existía eran instituciones donde las personas eran encerradas, amarradas, humilladas y, en muchas ocasiones, dejadas morir. Este video no es una versión suave de esa historia. Hoy hablaremos sin filtros de cómo eran realmente los manicomios medievales y por qué muchos de ellos fueron literalmente infiernos en la tierra. Los primeros lugares donde se guardaba a los enfermos mentales, antes de existir los manicomios, quienes sufrían problemas mentales eran vistos como una amenaza, una maldición o un castigo divino. Las familias, incapaces de manejar la situación, los encerraban en graneros, sótanos o habitaciones sin luz. Muchos vivían encadenados dentro de sus propias casas. Otros terminaban en cárceles donde se los mezclaba con criminales violentos. Con el tiempo surgieron instituciones que, al menos en su intención, buscaban ayudarlos. Pero la realidad era otra. Bedlam, el manicomio más cruel de la historia. El Bethlehem Royal Hospital, conocido como Bedlam, es probablemente el lugar más brutal jamás asociado a la salud mental. Fundado en 1247, empezó recibiendo indigentes y terminó convirtiéndose en una especie de mazmorra para locos. Dentro de Bedlam, la vida era directamente inhumana y terminó convirtiéndose en una especie de mazmorra para locos. Los pacientes eran encadenados desnudos a paredes heladas. Muchos yacían sobre paja podrida mezclada con orina y excrementos. Las ratas eran visitantes habituales. Los gritos eran constantes, día y noche, porque el dolor y la desesperación eran permanentes. La institución no solo no ayudaba a los enfermos, los exhibía. Sí, literalmente se vendían entradas para que la gente de bien entrara a mirar a los pacientes como si fueran animales salvajes o payasos de un circo. Los visitantes se burlaban, los provocaban, los golpeaban con palos para ver cómo reaccionaban. Había pacientes tan desnutridos y agotados que apenas podían moverse, y aún así eran exhibidos. Los golpes, el hambre, las cadenas y la oscuridad eran parte del tratamiento. Otros manicomios, menos brutales, pero aún terribles. En España, por ejemplo, surgió en 1409 el Hospital de Santa María de los Inocentes, en Valencia. Su intención era más caritativa, sí, pero no por eso era un lugar cómodo. Los pacientes vivían encerrados en salas frías, atados cuando se agitaban y sometidos a tratamientos que hoy consideraríamos torturas, baños de agua helada hasta la hipotermia, sangrías que debilitaban aún más al paciente, purgas violentas, rezos intensivos y exorcismos para sacar demonios. Aunque había un intento de cuidado, las condiciones seguían siendo brutales. Hambre, encierro, golpes y abandono. La vida cotidiana sin adornos. Vivir en un manicomio medieval no era sobrevivir, era resistir día a día a condiciones extremas. Suciedad absoluta, ventanas sin vidrio, paredes húmedas, pisos cubiertos de barro y heces. Aislamiento total, días enteros sin hablar con nadie, sin ver la luz del sol. Violencia. Los guardias golpeaban a los pacientes para calmarlos, aunque fuera solo para descargarse. Frío y hambre extremos. Muchos morían simplemente porque no había mantas, ropa o suficiente comida. Falta de tratamiento real. Todo se basaba en superstición. Purificar, castigar, sacar demonios. La salud mental no existía como concepto. La dignidad humana tampoco. ¿Por qué todo era tan terrible? Para entender por qué estos lugares eran tan brutales, hay que recordar que la Edad Media tenía una visión extremadamente limitada de la mente humana. La mayoría pensaba que los enfermos mentales estaban poseídos, malditos o castigados por Dios, y frente a lo desconocido, la respuesta era casi siempre la misma: encerrar, controlar, castigar. Los manicomios no eran hospitales, eran depósitos humanos, lugares donde se escondía lo que la sociedad no quería ver.
Mirar hacia atrás es doloroso, pero necesario. Los manicomios medievales nos muestran hasta qué punto la ignorancia puede destruir vidas, y también nos recuerdan la importancia enorme de la salud mental, de la empatía y de la ciencia. Gracias por acompañarme en esta mirada cruda, directa y sin censura al pasado.